Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Estamos aquí reunidos en un nuevo espacio para estudio bíblico. Hoy vamos a hacer una continuación del tema del bautismo. Creo que en el estudio pasado quedaron algunas cositas que se necesitan puntualizar más y lo vamos a hacer en este estudio. Entonces, sin más introducción, vamos a hablar del bautismo en Espíritu Santo y vamos a seguir hablando del tema del bautismo en fuego, como para dar una conclusión a este tema. La semana pasada estábamos hablando de Mateo 3, versículo del 11 al 12, porque en ese texto de Mateo 3 se nos está hablando del bautismo de Juan. Se nos habla de que la clase religiosa, dice aquí los fariseos y saduceos, llegaban para ser bautizados. Ese bautismo que hacía Juan era un bautismo para arrepentimiento. Y Juan no quería que ellos tomaran el bautismo como un rito más para completar alguna cosa más, porque finalmente en la antigüedad eso era lo que había pasado con muchos rituales, que simplemente lo hacían para completar cosas exteriormente, pero interiormente no estaba la palabra de Dios. Entonces hablábamos y explicábamos el bautismo como la circuncisión, y estas personas que tenían la circuncisión en su carne se la habían tomado muy a la ligera. Y eso es lo que no quiere Juan que siga sucediendo con ellos, y los confronta y les dice: si ustedes verdaderamente quieren bautizarse o quieren hacerse esta circuncisión espiritual, tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y les llama la atención de una manera muy fuerte. Y luego nos habla en el capítulo 3 del 11 al 12, que dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ahí estábamos hablando la clase pasada que hay dos tipos de bautismo, en Espíritu Santo y en fuego. Y después Juan sigue haciendo la misma comparación. Dice: tiene un aventador en su mano, limpiará su era, recogiendo el trigo en el granero, y la paja, en cambio, la quemará en el fuego que nunca se apagará, que es lo que vamos a explicar. Vamos a dejar más claro nuevamente hoy. Vamos a Hechos, capítulo 19, del 1 al 6. Primero vamos a dejar por sentado qué es ser bautizado en el Espíritu. Y vamos a leer este pasaje para saber qué es el bautismo en el Espíritu. Hechos 19, del 1 al 6 nos dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, y allí encontró a algunos discípulos. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que para un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, me gusta este texto porque tiene varias cosas que nos pueden explicar varios puntos, y el primero
Es que Pablo aquí hace una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Y vemos que no es suficiente únicamente para Pablo bautizar en el bautismo de agua, sino que era muy importante que fueran bautizados en el bautismo de Jesús, lo que nos estaba diciendo Juan. Yo nada más bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí. Entonces, ahora nosotros también nos bautizamos en agua, pero ¿cuál es esta diferencia tan importante que ellos marcan acá? En primer lugar, el bautismo de Juan, los bautismos en la antigüedad era una cosa muy común. De hecho, tenían ciertos lugares para que la gente hiciera inmersiones en determinados sitios donde no había agua corriente. Hacían unos tipos de manantiales elaborados de manera artificial y como eran lugares donde la gente entraba completamente desnuda, entonces los hacían en piedra, como unas casas tipo cerradas y adentro habían unas aguas de manantial. ¿Para qué era el bautismo en los tiempos antiguos? ¿Para qué? Para la purificación. Ellos solían hacerlo para purificación. Ya ven ustedes de todo esto que dice el Antiguo Testamento. Cuando toques a un leproso, eh, todo tú quedarás impuro. Entonces tienes que ir y lavarte y lavar tu ropa y quedarás limpio hasta el otro día. O cuando tú toques un cadáver, estás impuro. Pero al final del día ya tienes que ir, lavarte, lavar tu ropa y al otro día ya vas a quedar puro. Entonces, estos bautismos, estos lavamientos eran muy comunes en el tiempo de Jesús para purificación. La gente los hacía y los hacía de manera muy común. Y han descubierto arqueológicamente que hasta habían aparte de como estos manantiales encerrados artificiales, unos para mujeres y otros probablemente para hombres, porque quedaban al frente, solamente los separaba una calle y quedan allí juntos pero separados. Y se presume que era porque como se entra allí desnudo, era uno para hombres, otros para mujeres. Este bautismo que hace Juan lo hace en el río, perdón, el bautismo que hace Juan lo hace en el Jordán. Vamos a Mateo para verificar esta información. Eh, sí, él lo hacía en el Jordán. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán y lo bautizaba en el río Jordán. Obviamente esto era un acto público y no se hacía de manera desnuda, pero se acostumbraban a hacer estas cosas así cuando eran estos lugares cerrados. Entonces, era algo muy común en sus tiempos, ¿no? Y entonces Juan empieza a proclamar de que ellos se tienen que purificar, de que se tienen que meter al agua para arrepentirse. Pero él no lo estaba haciendo para que ellos confesaran al Mesías. Él no les estaba diciendo, vengan los bautizo y confiesen al Mesías. Confiesen que Yeshua es el Mesías, confiesen que Jesús es el Mesías. Él simplemente era lo que se dice en la profecía de él, esta voz que clama en el desierto, que abre el camino para la venida del Señor. Él era esta voz que clamaba en el desierto y estaba llamando al pueblo al arrepentimiento desde que Jesús empezara su ministerio de manera oficial. Y de hecho, por eso es que Jesús se bautiza también con Juan para cumplir toda justicia. Entonces Jesús va y Jesús no se bautiza declarándose a sí mismo
como Mesías, no se bautiza en el nombre de él mismo. Él se bautiza en el bautismo de Juan para cumplir toda justicia, para arrepentimiento, aunque él no pecó. Y porque no pecó, es que el Espíritu de Dios dio testimonio de que él nunca había pecado. Él solamente lo estaba haciendo para cumplir, vuelvo a repetir, toda justicia, pero como él no pecó, todos los que estaban allí al lado, alrededor de él, pudieron ser testigos de que una voz bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y, y, y este es el testimonio de que él nunca había pecado. Entonces, cuando el Señor muere, ya el bautismo que Él nos deja a nosotros, que le deja a los discípulos en la gran comisión que estábamos viendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Eso fue lo que el Señor nos dejó como circuncisión, el bautismo. Y entonces, ¿qué es lo que dice Juan aquí? Hay un bautismo en Espíritu Santo y hay un bautismo en fuego. Y entonces, Pablo aquí nos está diciendo, Juan no era más, versículo 4 de Hechos, el libro que estábamos leyendo, Hechos 19, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué decía eso? Por lo que ya vimos, la gente no se bautizaba confesando el nombre de Jesús. La gente simplemente se bautizaba para arrepentimiento. Es más, ellos ni siquiera habían conocido de que venía el Espíritu Santo ni nada de estas cosas, porque el que vino a traer el bautismo en Espíritu Santo fue Jesús. Entonces, esto es lo que les dijo Pablo a ellos. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo fueron bautizados nuevamente en el agua, en el nombre de Jesús, ya proclamando el nombre de Jesús. Entonces, en este texto también nos habla claramente de qué manera los apóstoles bautizaban. Era en el nombre de Jesús, porque cuando ellos estaban haciendo el bautismo, tenían que proclamar su rabí, tenían que proclamar el nombre del Mesías, ¿no? Entonces, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Entonces, mucho se nos ha dicho de que el bautismo en fuego es un bautismo en el que vienen las lenguas sobre las personas, vienen el don de lengua sobre las personas. Por textos como estos o por el texto de Pentecostés. Vamos a mirar este texto con detenimiento para entender en qué fueron bautizados ellos. Ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo les impuso las manos y ellos recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario que ellos se bautizaran en el nombre de Jesús? No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se ha hecho este añadido del texto de Mateo 28 que les conté, que en el siglo IV se hizo este añadido, pero los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, como podemos leerlo aquí. ¿Y para qué era necesario ese bautismo? Para que ellos recibieran Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que recibieron después de haberse bautizado en el nombre de Jesús y Pablo haberles impuesto las manos? Recibieron Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Esto es otro tema muy extenso de explicar. Entendemos como hablar en lenguas, lo que hicieron los discípulos en Pentecostés, que en Pentecostés los judíos de muchos lugares, de otros países, de otras zonas, venían hasta Jerusalén a festejar Pentecostés y ellos estaban reunidos en Pentecostés y viene sobre ellos las lenguas, ¿cierto?
Y dicen que los que estaban alrededor, que eran de otras nacionalidades y de otros pueblos y hablaban otras lenguas, les escuchaban y les entendían en su propia lengua. Aunque ellos no supieran hablar esa lengua, estaban hablando una lengua que estos extranjeros judíos entendían. Entonces, ese es el don de lenguas. Cuando yo le puedo hablar a un extranjero sin ser yo de la misma nacionalidad, ni entender ni saber esa palabra, pero predico el Evangelio por el Espíritu Santo en un don sobrenatural que es el don de lenguas. Yo conozco a una persona que le fue, el Señor le habló con un don de lenguas, se le fue profetizado en un don de lenguas, porque finalmente, ¿qué es profetizar? ¿Qué hacían los profetas? Hablaban palabra de Dios para el pueblo, hablaban palabra de bendición, de arrepentimiento, de exhortación, los confrontaban con su pecado, que era lo que más hacía el profeta. Entonces, cuando uno, pero ellos no hablaban por su propia cuenta, ellos hablaban todo lo que Yahweh en ese momento les decía. Entonces, ¿qué es profetizar ahora? Nosotros tenemos, como dice Pablo, la palabra profética más segura. Cuando nosotros tomamos la Biblia y empezamos a hablarla, empezamos a profetizar, porque no son cosas que se nos ocurrieron a nosotros, no son ideas nuestras, no son pensamientos propios, no son ni siquiera nuestras propias palabras, sino que es pura palabra de Dios y pura sabiduría de Dios. Entonces, uno simplemente es una vasija que Dios está usando para uno hablar lo que el Señor está diciendo en su palabra. Y eso es como que Dios usara tu boca para hablar, porque estás hablando meramente la palabra de Dios. Entonces, ellos cuando fueron bautizados en espíritu, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, vemos que ellos aquí no fueron bautizados en fuego, ellos fueron bautizados en espíritu y el espíritu los lleva a toda verdad, a hablar solamente lo que viene del corazón, de la boca de Dios. Y muchas veces también se nos dice que en Hechos 2, el texto ampliamente conocido de bautismo en fuego, se nos dice que ellos fueron bautizados en fuego en este texto y vamos a leerlo. Hechos 2 del 1 al 13 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Los discípulos celebraban Pentecostés? Sí, lo celebraban. Habían acabado de celebrar la Pascua días atrás y estaban reunidos para celebrar Pentecostés. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Entonces, vamos a dejarlo allí, vamos a leer nada más el 4, pero allí no está diciendo que ellos fueron bautizados en fuego, está diciendo que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos fueron como las primeras personas sobre las que vino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió y resucitó, Él estuvo con ellos. Pero cuando Él asciende en Pentecostés, Él tiene una promesa para que les había hecho a ellos antes de morir. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y les voy a enviar el Espíritu Santo. Cuando Él se va, Él les cumple la promesa que les había hecho y ellos reciben el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad.
Y por el Espíritu Santo, ellos hablaron lenguas, los otros hablaron lenguas y profetizaron. Y la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros tiene dones diferentes por el Espíritu Santo, ¿no? Pablo lo dice, que algunos tienen don de ciencia, otros tienen don de enseñanza, otros don de profecía, otros don de eh, evangelismo, otros don de esto, otros don de lo otro, que nadie se sienta menos porque habla o porque no habla en lenguas, sino que todos son diferentes con los dones que el Señor le dio. Pero este texto nos muestra que por el Espíritu Santo ellos estaban hablándole a los extranjeros que estaban allí, pero esto en ningún momento nos está mostrando de que es un bautismo en fuego. Y para eso tenemos que entender entonces qué es el bautismo en fuego de manera más profunda, porque creo que le dimos unas 2 pinceladas la vez pasada, pero hoy vamos a estudiarlo un poco más para poder entender. Es decir, el hablar en lenguas no es ser bautizados en fuego. Y hablar en lenguas es hablar a una persona que yo no sé su idioma y que por el Espíritu Santo yo puedo predicarle a esa persona en su propio idioma. Eso es hablar en lenguas. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Vamos, vamos a entrar entonces en el tema del bautismo en fuego, ya que clarificamos la parte del bautismo en agua. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 20 al 21. Bueno, vamos a leerlo desde un poquito antes, porque quiero que entendamos el contexto de lo que el Señor está diciendo aquí. Versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en limpieza de cuerpo, sino en compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, Noé estuvo pregonando justicia durante mucho tiempo. ¿Por qué Noé pregonó justicia? Porque cuando Noé hablaba de arrepentimiento para que se metieran en el arca porque iba a venir el juicio, es como si estuviera hablando acerca del Mesías. Recuerden, recuerden que toda la palabra se hizo para apuntar al Mesías. Que aunque Juan, por ejemplo, no les estuviera diciendo arrepiéntanse, lo hacía para, no les estuviera diciendo Cristo es el Mesías, sino solamente arrepiéntanse, lo estaba haciendo con un propósito de introducirlos al Mesías. Entonces él aquí dice, Pedro dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en tiempos antiguos, en los días de Noé. ¿Quién predicó en los días de Noé? A esos espíritus que en ese momento estaban encarcelados en su pecado. ¿Quién predicó en ese tiempo? Noé. Pero cuando nosotros le hablamos a la gente, palabra, que Noé no tenía ni la menor idea que eso iba a pasar. Todo lo que él dijo, lo dijo porque estaba profetizando, estaba hablando lo que Dios le dijo que iba a pasar y él solamente estaba siendo obediente. Él en verdad por su propia cuenta no sabía ni que iba a venir un juicio, no sabía ni construir un arca, no sabía nada de lo que él estuviera diciendo si no fuera porque Dios, en la misericordia que tenía con esas personas de ese tiempo, le mostró lo que le tenía que mostrar y lo mandó a predicar no la palabra de Noé,
la palabra de Dios para que ellos se arrepintieran. Y en eso, y en eso está el espíritu del Mesías. Porque hoy se nos está predicando lo mismo, que nos arrepintamos y que podamos entrar al arca, que es el Mesías, para salvarnos del juicio que viene. Entonces, ¿por qué Noé predicaba esto? Porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Un hombre que fue bautizado con el Espíritu de Dios a su manera en ese tiempo, pues lo que él hablaba no venía de su propia cuenta, venía todo de parte de lo que le decía el Señor. Entonces era un hombre bautizado en el Espíritu que fue rescatado del juicio y bautizado también en el agua. Esto es una comparación que el apóstol Pedro nos está trayendo aquí para que nosotros hoy podamos entender. Cuando nosotros somos bautizados con Espíritu Santo, tenemos que dejar de hablar nuestras propias opiniones, nuestros propios pensamientos, nuestro propio parecer, nuestras propias filosofías, nuestras posturas. Muchas veces nosotros nos encontramos con que nuestra postura contradice la Biblia. O pensamos que estaba en la Biblia y cuando nos sentamos a leerla detenidamente no está. Si verdaderamente somos guiados por el Espíritu de Dios, debemos dejar nuestras posturas y nuestros pensamientos y hablar únicamente lo que el Espíritu nos lleva a hablar, que es la palabra de Dios. Recuerden que el Señor Jesús les dijo, yo les enviaré mi espíritu, el cual los guiará a toda verdad. Y luego cuando está orando al Padre les dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿a qué nos dirige el Espíritu Santo? A la verdad, pero no a cualquier verdad, porque hoy en día todo el mundo piensa que tiene la verdad y nadie la tiene. Ninguno de nosotros tiene la verdad. El único que la tiene es Dios. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca para hablar la verdad que está en la palabra, no es que nosotros la tengamos, no es que nosotros sepamos cosas anticipadamente de manera sobrenatural por nuestra propia cuenta, es porque el Señor a través de su palabra nos está mostrando lo que era verdad ayer y lo que es verdad hoy y lo que va a seguir siendo verdad mañana. Y nos tenemos que despojar de toda nuestra levadura y de todos nuestros eh, excusas, motivos y apegarnos fuertemente a la palabra de Dios, que eso es lo que hace el Espíritu Santo, guiarnos a la palabra, guiarnos cada día a ser más pegaditos a lo que dice la palabra. Entonces, como no era un hombre así, él fue bautizado en este Espíritu Santo, del que nosotros ahora somos bautizados y por el que ahora hablamos las maravillas de Dios. El día de mañana que venga el juicio y venga el arrebatamiento, cuando todo eso suceda y la gente mire para atrás y digan, ay, esta persona estaba predicando de que venía el juicio, esta persona estaba predicando de que venía el arrebatamiento. ¿Se puede decir que lo hicimos por nuestra propia cuenta? No, yo no tengo ni la menor idea de lo que va a pasar ni siquiera dentro de 5 minutos. Pero todo lo que yo sé, lo sé porque la palabra de Dios me lo revela y es verdad para siempre. Entonces, la misma verdad que le fue revelada a Noé por el Espíritu en ese tiempo, porque era un hombre sujeto a Dios, es la misma verdad que a nosotros se nos revela hoy cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, estamos absolutamente conscientes, como Noé, estamos absolutamente conscientes como Noé que viene el juicio, que viene el juicio.
que nosotros mismos tenemos que escapar, que nosotros mismos tenemos que arrepentirnos y que tenemos que ir como pregoneros de justicia a hablarle a las demás personas lo que viene. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo, el mismo que tuvo Noé. Por eso lo hacemos, no por nuestra propia cuenta, es porque el Espíritu del Mesías habita en nosotros, de la misma manera que habitó en Noé. Entonces es lo que está diciendo aquí Pedro. Dice, versículo 19, Cristo por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Entonces, hoy en día, verdaderamente, a nosotros nos ha predicado verdaderamente es el Espíritu de Cristo, a cada uno de nosotros. Porque nosotros verdaderamente para permanecer en santidad y cumplir sus mandamientos no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Tenemos, tenemos que tener el Espíritu que nos guía a toda verdad en medio de tanta mentira. Entonces tiene que ser el mismo Dios el que habita en nosotros para guiarnos a toda verdad. Lo mismo que en el tiempo de Noé. Entonces él les está diciendo esto aquí y versículo 20 dice, en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. ¿Quién? Estos espíritus que no quisieron salir de su cárcel espiritual, no se quisieron arrepentir. Recuerden que de esto hemos hablado. Si nosotros permanecemos esclavos del pecado y no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino que tenemos que hacer lo que el pecado quiere, es decir, que eso quiere decir que todavía somos esclavos del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en casa, el hijo sí queda para siempre. Estos esclavos, estos encarcelados, no permanecieron. El único que permaneció fue el que le servía a la justicia, el que tenía el Espíritu Santo, Noé, él y su familia. Versículo, dice, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante agua. Aquí también voy a parar. Dios le dice a Noé, nunca más voy a traer un juicio en agua, nunca más. ¿Va a volver a venir un juicio como el que vino en el tiempo de Noé a través del agua? No, nunca más. El Señor se comprometió con Noé a hacerlo y cada vez que nosotros vemos el arco iris, vemos la promesa, vemos que de manera figurativa Dios recuerda la promesa de no volver a traer juicio a través del agua. ¿Eso quiere decir que nunca más va a venir juicio? Va a venir juicio. Solamente que este juicio que viene ahora va a ser a través del fuego, ya no del agua, ya no del agua. Entonces dice aquí, se salvaron mediante el agua. Ahora nosotros, ¿qué podríamos decir? Nos salvamos mediante el fuego o por entre del fuego o por medio del fuego, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. ¿Esto qué era? Un símbolo. Un símbolo que ahora nosotros lo entendemos para nuestro tiempo, como que el juicio va a venir en fuego y nosotros no nos podemos quemar en ese fuego si tenemos el Espíritu de Dios. Simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Cuando nosotros permanecemos en una buena conciencia delante de Dios, permanecemos en ese bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el fuego no nos consume para matarnos, sino que salimos en victoria. Y esto lo vamos a ver porque también Cristo fue bautizado a través del fuego. Vamos a ir a Vamos a ir a Lucas, capítulo 12,
versículo 49 al 59. 49, vamos a ver el 49. Dice, voy a seguir leyendo de Nueva Versión Internacional. Dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, dice el Señor Jesús. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Aquí en el capítulo 13, entonces, por el capítulo 12, perdón, versículo 49, Jesús les dice a sus discípulos esta verdad tan grande. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Entonces muchas veces dicen, la gente dice, si usted verdaderamente es cristiano, ¿por qué se opone a lo que hace otra persona? ¿Por qué se opone a lo que hace a veces otro cristiano? ¿Por qué se opone a lo que hace estas políticas progresistas? ¿Por qué se opone a esas cosas? Si usted verdaderamente fuera cristiano, en usted habría amor y usted no se opondría a nada, sino que todo fuera, usted no le diría a nadie que está mal con algo, porque eso es muy anti Jesús. Pero cuando de verdad nosotros leemos la Biblia, tenemos que saber que nosotros tenemos que estar divididos en contra de lo que la palabra de Dios no dice. Muchas veces han salido doctrinas eh, que pareciera que fueran bíblicas, pero que realmente no lo son. Y cuando uno verdaderamente se sienta a leer la palabra, se da cuenta, yo toda la vida pensé que esto estaba en la Biblia, pero no está. Es un texto sacado de contexto para justificar una práctica o para justificar una doctrina, pero esto no es lo que me está diciendo el texto. Entonces, cuando yo entro en ese conocimiento de la verdad, en verdad esto es lo que me está diciendo el texto y alrededor de mí hay 100 personas que vienen interpretando el texto como yo antes lo entendía, pero luego yo leo el contexto y digo, en el contexto hebreo y en el contexto de la lectura, eso no es lo que me está diciendo el texto. Empiezo yo a diferir con las personas que antes yo estaba de acuerdo, porque ahora el Espíritu Santo me está guiando para que yo conozca la verdad, no mi verdad, sino la verdad que nunca falla y que nunca pasa de moda, que es la verdad de Dios. Y es ahí donde viene la división. Entonces el Señor dice aquí, después de hablarles en unas parábolas acerca de los siervos que no hacen bien su trabajo, sino que viendo que el Señor se demora mucho en venir, hacen lo incorrecto, dice, he venido a traer fuego a la tierra. Y este fuego, entiéndase por ese juicio que viene. ¿Quién es el que viene a traer el juicio en los últimos tiempos? Jesús. A través de Jesús va a venir el fuego a la tierra. ¿Cómo quisiera que ella estuviera ardiendo? ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Era porque no había amor en su corazón? Obviamente sabemos que no. Es porque entre más la maldad se reproduzca en la humanidad se degenera más y crea más y más víctimas. Crea más y más víctimas. Asesinatos, violaciones, robos, infidelidades, traiciones y toda esta cantidad de cosas que hacen del mundo un lugar peor. Si todo el mundo aplicara la Biblia a su vida, no mataría, no violaría, no fuera infiel, no robaría, no mentiría, no engañaría, no traicionaría. Todo lo que hace que cada vez el mundo sea un lugar peor. Entonces, ¿qué es lo que viene el Señor a hacer?
a recompensar a aquellos que a pesar de que el mundo está podrido, mantuvieron fielmente sus enseñanzas, que es toda la Biblia, y también recompensar a aquellos que se rebelaron en contra de su palabra y creyeron que podían seguir haciendo lo malo y de esa manera purifica el mundo de la maldad para que se deje de estar creando tanta, tantas víctimas, tanta injusticia. Lo que la gente dice, ¿por qué una niña pequeña es violada por su papá? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué si Dios es real no estuvo allí para evitar que violaran a esa niña? ¿O por qué si Dios es real no estuvo allí para evitar que asesinaran a mi hermano en medio de un robo injusto? ¿Por qué si Dios es real yo confié en mis amigos para hacer un negocio importante y ellos me enredaron, me hicieron firmar unas cosas y terminé yo en la calle sin nada, con deudas y ellos se quedaron con todo lo mío? ¿Por qué si Dios es real? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué? Y ahí es donde uno dice, ¿fue Dios el que cogió el cuchillo y se lo enterró a tu hermano? ¿Fue Dios el que violó a esa niña literalmente? No. ¿Fue Dios el que te engañó en este negocio? No, 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 no. Es la maldad que hay en el corazón del hombre alejado de Dios, que hace que el hombre malvado vaya detrás de personas inocentes y la maldad genera y genera y genera y genera víctimas. Y el Señor tiene paciencia para con todos, para que todos podamos proceder al arrepentimiento. Y por su gracia y su misericordia estamos aquí, porque verdaderamente si yo hubiera venido el juicio y no nos hubiéramos arrepentido, allí estábamos nosotros expuestos al fuego más que merecido. Pero por eso es que Jesús dice, cuánto quisiera, cómo quisiera que ya estuviera ardiendo el fuego del juicio. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por una prueba de un bautismo si Jesús ya fue bautizado al principio de su ministerio? Recuerden, Jesús es bautizado en el bautismo de Juan al principio de su ministerio y sobre él vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Jesús ya había sido bautizado en forma en Espíritu Santo, ya lo había hecho. Jesús se puso a hablar en lenguas y esas cosas cuando fue bautizado en el Espíritu Santo. La Biblia no nos muestra que eso pasó. Por esa razón era que Jesús verdaderamente no fue bautizado, no. Hablen lenguas o no hablen lenguas, cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona va en pos de la verdad bíblica. Entonces Jesús ya había sido bautizado en el Espíritu Santo, pero ya él necesitaba, para cumplir con toda justicia, ser bautizado en otro bautismo. Cristo cargó con nuestros pecados, el fuego de Dios vino sobre él, pero no lo consumió. No lo consumió, porque el fuego solamente consume a los adversarios. Y volvemos a traer una comparación con Noé. El agua vino sobre Noé, pero no se ahogó. El agua vino con Noé y su familia. Ellos no fueron trasladados a otro planeta. Ellos no fueron trasladados a un lugar donde no se iba a inundar. Ellos fueron sacados dentro del agua y en medio del agua ellos estaban navegando en el arca y estuvieron navegando en el arca por muchos días y todo estaba inundado, pero no se ahogaron. Porque el juicio no es para los que tienen el Espíritu. El juicio no es para los que están bautizados en el Espíritu y por el Espíritu hablan cosas
que solamente pueden venir de sabiduría de Dios. Sobre ellos no viene el juicio. Ellos, sobre Noé, Noé estaba allí experimentando esos tiempos y iba a llegar la hora en el que Jesús iba a tener que experimentar lo que el pastor nos explicó la semana pasada, preciosísimo, acerca de, de la aceituna y cómo Jesús fue como una aceituna sacada, se le sacó el aceite que proféticamente es esa sangre preciosa y él fue prensado en el juicio y tenía que ser devorado, pero él no fue devorado porque él tenía el espíritu de Dios. Y esto lo entendía porque obviamente leímos en Hechos de que Pablo entendía perfectamente cuál era el bautismo de Juan, cuál era el bautismo del Espíritu, cuáles eran todos los bautismos. Entonces, Juan también nos habla acerca del bautismo en fuego. Vamos a 1 Corintios 3, del 10 al 15. Primera de Corintios 3, del 10 al 15 dice, voy a leerlo. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre esos cimientos. Pero cada uno tenga cuidado cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio, la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Solo será salvo, pero si pasa por fuego. Yo sé que en muchos de sus traducciones no dice así, pero la traducción directamente del griego, esto es lo que nos está diciendo el apóstol. Y yo quiero que usted también lo piense de esta manera. Recuerden lo que vimos en la clase a los Gálatas. La palabra de Dios es una sola. Cuando yo hablo por el Espíritu, hablo todo lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos está mostrando estos indicativos de quiénes son oro, plata, piedras preciosas, quiénes son madera, heno y hojarasca. Nos muestran quiénes fueron rescatados de en medio del agua y no se ahogaron en el agua, sino que fueron rescatados de en medio del agua. La Biblia en ningún momento nos muestra de una manera de sombra lo que el apóstol Pablo está hablando aquí del día del juicio. Lo que se nos muestra es que el fuego va a venir, o en la antigüedad el agua iba a venir, sí o sí. Unos se iban a ahogar por el agua, fin, tan tan, se acabó. Los que no recibieron al Señor. Y los 8 que se salvaron iban a ser salvos en medio del agua, a través del agua. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este texto? Mucho cuidado cómo se construye. El fundamento tiene que ser Jesucristo y todo lo que se construye tiene que ser
con elementos que permanezcan en el tiempo, que sean preciosos, que no sean perecederos. Y recuerden lo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Dónde debe estar nuestro tesoro? Donde el orín y la polilla corrompe, donde los ladrones no minan ni hurtan, nuestro tesoro debe estar en el cielo. ¿Y cómo hacemos tesoros en el cielo? Cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Todo lo que está en la Biblia, cumpliendo sus mandamientos. Como dice Juan, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, nos está diciendo que cuando nosotros tenemos esta obra, nuestra obra puesta en medio nosotros hemos construido con materiales que no perecen, que es lo mismo que le pasó al Señor Jesús. Su vida estaba construida sobre materiales que permanecían por siempre, que no perecían, que antes el fuego hace que sean más resplandecientes. Esa era la vida del Mesías, esa era la vida de nuestro Señor. Y el fuego aplastante vino sobre él porque él tenía que llevar el pecado de todos, pero salió reluciente y en victoria porque no había pecado en él. Entonces, cuando el Mesías nos quita a nosotros el pecado a través de su muerte, nosotros nos comprometemos en una conciencia limpia delante de Él. Es decir, que nos comprometemos a renunciar al pecado desde el momento en el que Él nos saca completamente puros. Nos llama que ya nosotros no vivamos en esas obras muertas de las que fuimos rescatados, que ya no vivamos así, sino que ya vivamos una vida con la conciencia limpia, como leímos en Pedro, una vida diferente, construyamos diferente. Entonces, usted puede que haya tenido el fundamento de Jesucristo, pero tiene que construir con buenos materiales. Porque usted nada más por recibir a Jesucristo, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, cada cual tiene que ver cómo construye su vida en Dios. El fundamento que yo eché es Jesucristo, pero lo que usted construye, ¿pasa al otro lado o no pasa al otro lado? Porque Cristo nos da la justificación. Ahora, nosotros vamos a permanecer en el bautismo del Espíritu, vamos a permanecer guiados a toda verdad para permanecer en la salvación, o vamos a irnos en pos de las obras muertas de las que Cristo nos rescató para permanecer en ellas y tener por inmunda la sangre del Hijo. No podemos permanecer en esas obras muertas. Y si hemos pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo, pero no podemos tomar el pecado como un hábito de nuestra vida, como algo en lo que nosotros construimos activamente lo que hacemos, nuestra vida. Sí, pecamos, mentimos, sentimos enojo, con rencor, envidiamos, muchas otras cosas. Y tenemos el Espíritu de Dios, pero vivimos en la envidia, vivimos en el rencor, vivimos en el enojo, vivimos en el adulterio, vivimos en la fornicación, vivimos en el robo, vivimos en todas estas cosas. No, hacemos lo que la palabra de Dios dice. Y si robé, te devuelvo lo que te robé y te lo compenso con una quinta parte más, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es otro tema, pero que hayan, como les dijo Juan, víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? No vengan a bautizarse solamente por bautizarse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces nosotros vamos a ser rescatados de en medio del fuego para no ser consumidos
porque por lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús también le tocó que pasar por esa situación y todos nosotros como iglesia vamos a ser tomados de en medio del fuego, así como le pasó a Noé, y no nos vamos a quemar porque el fuego consumidor es para el mundo que no reconoce al Mesías. Y esto lo podemos ver en todas las aristas, en toda la manera histórica y antigua de lo que la palabra de Dios nos mostró ayer, que va a pasar mañana y que pasa hoy. Vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Voy a leer. Dice Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que le colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia, que la colocaran. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. Esto de algún modo también es como una sombra de lo que el anticristo, una sombra ahí de lo que el anticristo va a llegar a ser en algún momento. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todos los instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Todo el que no se incline a ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Y esto el pastor ha venido explicándolo en los últimos estudios de qué era lo que significaba la fornicación en la antigüedad. La fornicación era ir en pos de otros dioses y hacer lo que esos dioses nos mandan en nuestra vida. Entonces, de esa manera ya no somos, ya Yahweh no es nuestro marido, sino que nos hacemos nuestro marido de manera espiritual, ya no es nuestro padre, ya no estamos ligados a Yahweh, sino que nos vamos en pos de otros dioses y espiritualmente se fornica con esos dioses, siéndole infiel y adulterando con el Dios que nos rescató de nuestros pecados, para volver y correr otra vez a los pecados, haciendo todo lo que los otros dioses nos dicen que es abominable ante los ojos de Dios. Dice, versículo 6, todo el que no se incline ante ellas ni las adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todos los instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante esta estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos de Daniel, eran muchachos muy sabios, 10 veces más sabios que todos los demás sabios de toda la provincia. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que mandaba erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que mandaba hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas.
y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos al estatua. Bueno, luego a ellos los arrojan en el horno de fuego, pero no se consumen. Dice aquí, sigamos, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pie y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso en pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad, les respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin rasguño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Cuando los jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Démoslo hasta allí. Prácticamente leí todo el capítulo, pero pues en todo este capítulo está la historia. Y entonces recuerden que todo lo que está en el Antiguo Testamento nosotros tenemos que aprender a verlo como una enseñanza para nuestros días, como una sombra de lo que va a pasar en nuestros días. Entonces, este rey quería que los hombres santos de Dios se inclinaran ante sus dioses. Todo el mundo lo hizo. La mayoría lo hicieron. No sabemos quiénes más no lo hicieron. Seguramente Daniel tampoco lo hizo. Pero ahí está, en esa historia nos está hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Nos está hablando de la historia de estos 3 hombres de Dios que se rehusaron a inclinarse ante esta estatua y que los sátrapas y los gobernadores los echaron al agua delante del rey, a ellos específicamente, o los echaron al fuego. Eh, echaron al agua es un dicho que tenemos en Colombia como para decir que alguien te delató. Y muchas veces creemos que cuando nosotros somos políticamente correctos, vamos a evitar un mal. Y probablemente sí, probablemente evitemos un mal en el presente. Somos políticamente correctos con todo el mundo, decimos cosas que no le hacen daño a nadie, decimos cuestiones que no hagan ningún tipo de división ni generen controversia. Y en el momento estamos seguros, no nos causamos ningún daño ni ningún problema. Este hombre se enojó muchísimo porque sea como sea lo que pasara, ellos no iban a deshonrar a su Dios. Y obviamente eso causa mucho enojo, porque estás irrespetando mis creencias, no eres tolerante conmigo, no me respetas a mí como gobernador, y este hombre estaba muy enojado tanto que los mandó a matar. Y lo hace precisamente en un horno de fuego. ¿Quiénes adoraban, quiénes adoraban a los dioses de Nabucodonosor? Babilonia, los sátrapas, los gobernantes, todas estas personas, y también los guardias. Porque si los guardias no se hubieran arrodillado, no se hubieran postrado a adorar la imagen en medio de el musical este que había en este momento, ellos también hubieran sido asesinados, más por ser guardias del gobierno, pues. Pero ellos lo hacían.
¿Y qué pasó cuando tiraron a los santos al fuego? Ellos sí fueron consumidos por la llama. Ellos, el juicio vino sobre ellos. Ellos querían impartirle un juicio a los hombres de Dios. El juicio no viene sobre aquellos que permanecen firmes en los mandamientos de Dios. No importando que sean lo políticamente correcto o lo no políticamente correcto, el juicio no viene sobre aquellos que permanecen en los mandamientos, en la palabra santa de Dios que no cambia. Ellos permanecieron firmes y se nos da este ejemplo de manera profética, donde los guardias sí fueron alcanzados por las llamas. Ellos no estaban ni siquiera dentro del fuego, ni siquiera dentro del fuego. Los tiraron y los alcanzó las llamas, porque ellos estaban matando a gente inocente, a gente a quien Dios resguarda. Y es de una manera profética que nosotros podemos ver a estos guardias que muestran que son las personas que no guardan los mandamientos de Dios y que se postran ante otras creencias, ante otras filosofías, ante otros dioses. Pero los santos de Dios, ese fuego no vino sobre ellos. Ni siquiera olían a chamuscado, no olían a nada. Lo mismo que pasó con Noé de manera profética pasa con estos tres hombres de Dios. ¿Y quién los rescató a ellos y los guardó de en medio del fuego? Se nos dice que un ángel que caminaba al lado de ellos. Igual que en los postreros tiempos se dice que cuando venga el arrebatamiento, Dios enviará sus ángeles y llamará a todos sus santos de los cuatro extremos a través de sus ángeles. Y es que el ministerio angelical es ese, estar al servicio de los santos. Y aquí lo podemos ver de esa manera. Vamos otra vez, vamos ahorita mejor para ir concluyendo a Marcos 10. Marcos 10, 35 al 39. Lo voy a leer. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 39. Dice, aquí Jesús les está diciendo que iba a morir a los discípulos. Viene diciéndoles lo que iba a pasar y que iba a morir y que iba a resucitar, todas esas cosas. Entonces, cuando él les dice esto, dice, se les acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo que yo voy a ser probado? Sí podemos, le dijeron a Jesús. Entonces el Señor les responde, ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo en la que yo voy a ser bautizado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Entonces nosotros como iglesia también vamos a pasar por ese tiempo de bautismo, no sé si es en el momento del arrebatamiento, porque aquí también a ellos se les habla de eso y a ellos les sucedió también. El Señor también les prometió que iban a ser sacados del medio de fuego y que iban a participar de su bautismo, pero ese bautismo en fuego no es el bautismo que nosotros entendemos hasta ahora, que el que sea bautizado en fuego habla en lenguas, no, es que va a venir fuego de juicio y nosotros no vamos a ser consumidos si permanecemos en los mandamientos de Dios y permanecemos en el bautismo del Espíritu, sino que vamos a salir al otro lado, como Adrach, Mesach y Abednego, en victoria.
pero si permanecemos como ellos permanecieron fieles, como ellos permanecieron fuertes, como ellos permanecieron en sus mandamientos, saldremos al otro lado en victoria. Pero toda la iglesia de Dios, de una manera, de la otra, vamos a pasar por el mismo bautismo que el mismo Mesías tuvo que pasar, en el fuego, donde vamos a ser probados en el día del juicio, que es lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ser probados en el día del juicio, vamos a ser todos pasados por fuego. Aquellos que sean como los oficiales que mandaron al horno a Sadrach, Mesach y Abednego, el fuego los va a consumir, solamente serán salvos si pasan a través del fuego, pero el fuego va a consumir todo lo que sea heno, madera, hojarasca, todo lo que va a permanecer es oro, plata y piedras preciosas, hablando metafóricamente, sería el heno, madera u hojarasca o aquellos que construían, porque ahora alguien va a decir, no, pues yo voy a comprar mucho oro y no voy a hacer y voy a superar la prueba del fuego. No, es una metáfora que se nos usa para ver qué es lo que nosotros estamos construyendo en nuestra vida. Estamos cumpliendo los mandamientos que son los que van a permanecer para siempre. La palabra de Dios no caduca. Lo que caduca son las verdades de este mundo, las verdades que este mundo tiene, son todas las cosas que vivimos a diario que finalmente pasan 100, 200, 300, 500, 1000 años y las cosas van cambiando, las verdades van cambiando, las sociedades van cambiando, todo perece, nada permanece, lo único que permanece es la verdad santa de Dios en nuestra vida. Pero es por eso que precisamente nosotros tenemos que ser bautizados en el bautismo en fuego, pero yo creo que eso no es ahora. Eso es lo mismo que le pasó a Jesús. Él inicialmente fue bautizado con Espíritu Santo para predicar, para profetizar, para pregonar lo que el Padre le había mandado a pregonar por el Espíritu Santo, que es toda la verdad que está en la palabra de Dios. Eso lo hizo Jesús. Eso lo hacemos nosotros ahora porque tenemos el Espíritu de Jesús viviendo en nosotros. Pero al final de su vida, Jesús iba a pasar por ese bautismo en fuego, donde se iba a ver si verdaderamente lo que él había construido era valioso, era eterno, y a cada uno de nosotros nos va a tocar pasar ese bautismo en el momento en el que nosotros estemos en el momento del juicio, como lo dice aquí Pablo. Pues yo no sé ni cómo más decirlo, sino como aquí lo dice Pablo. Dice, perdón, aquí en Primera de Corintios 3, el que estábamos hablando ahora, dice, el fuego, perdón, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera de heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. ¿Cuándo va a ser que pasemos por fuego y seamos bautizados por fuego, pero no perezcamos si permanecemos en los mandamientos de Dios? En el día del juicio. ¿Cuándo va a ser que seremos bautizados con fuego y vamos a perecer si no permanecemos en los mandamientos de Dios, si no tenemos el Espíritu de Dios, si no permanecemos en la verdad de la palabra sin ponerle levadura? ¿Cuándo va a perecer lo que construimos? En el día del juicio. Como Sadrach, Mesach y Abednego y como los oficiales que los pusieron en ese horno. Como Noé y como el resto de esa generación y sus espíritus encarcelados. Ese es la verdad, el verdadero significado de este bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Bueno, espero que con esta explicación, que se me fue un poquito más de tiempo, pero haya quedado un poquito más claro el tema del bautismo en Espíritu Santo y en fuego. Siempre es una gran bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Muchos saludos y nos vemos a la próxima.